¿Me escuchan ahora? Bueno, perfecto. Les pido que escojan la página, perdón, la ventana del usuario que está mostrando los PDFs, que es básicamente lo que vamos a ir viendo en el día de hoy. Hoy la clase corresponde al jueves 19 de marzo, que fíjense aquí donde estoy resaltando. La clase corresponde a flujo viscoso, que es la última sección del capítulo 1 del libro. Bueno, yo creo que si esto ustedes lo estudian en la casa no van a tener problemas de entenderlo, pero bueno, vamos a hacer una serie de lineamientos para que más o menos sepan qué es lo importante que tienen que saber el día de hoy. Y a partir de eso, bueno, después si tienen consultas las hacemos por correo electrónico o ya vemos alguna forma. Bueno, para asegurarme de que me están escuchando todos, si hay alguien que no escuche, por favor, que lo diga ahora, si no, seguimos adelante. ¿Seguimos adelante entonces? Bueno, perfecto. Bueno, entonces, hasta la última clase, o bueno, la clase del martes, ya el ingeniero Galeazzo se habrá puesto en contacto con ustedes para explicarles cómo van a proceder para realizar los prácticos. En la clase de hoy continuamos con la teoría y, como habíamos hecho la última vez, de hacer una serie de simplificaciones para obtener la ecuación de Bernoulli, básicamente, hoy vamos a ver qué pasa cuando consideramos la viscosidad del flujo. No vamos a hacer un desarrollo porque la clase de 3 horas así por este medio es bastante cansadora, pero básicamente la idea es que entiendan cuáles son los conceptos más importantes de la clase de hoy. Bueno, fíjense que apenas comenzamos, definimos la viscosidad y se hace un experimento que básicamente consiste en colocar 2 placas y llenar de algún material y adherir las placas a ese material. Si el material es sólido y las placas están adheridas a ese sólido, evidentemente las placas no van a poder moverse o se moverán frente a una fuerza eh, una pequeña distancia que corresponde básicamente a la deformación elástica de la placa. Bueno, la idea es que en el caso de que uno coloque un fluido entre esas 2 placas, evidentemente frente a una fuerza, esas placas se van a deslizar con cierta velocidad, dependiendo básicamente de la oposición del fluido que llena ese lugar, dependiendo de la oposición del fluido que llena ese lugar, va a ser la velocidad que alcancen las placas, o una de las placas, con respecto a la otra, frente a una fuerza. Bueno, acá se hace una serie de definiciones. Fíjense que experimentalmente se ve que el fluido que está sobre las placas, y acá enfatizamos el hecho de que es experimentalmente, el fluido que está sobre las placas permanece adherido a las placas. Y el fluido que está dentro o en el espacio entre esas placas es el que se mueve. Entonces, si una placa se mueve con respecto a la otra, vemos que existe lo que se llama un perfil de velocidades.
La velocidad varía desde 0 sobre la placa que está adherida, o sea, la velocidad del fluido sobre la placa que está fija permanece fijo, y el fluido que está adherido a la placa que se mueve es el que se mueve a la velocidad de la placa. Y entre medio de eso hay un perfil de velocidades que básicamente es cómo varía la velocidad dentro entre las dos placas, la velocidad del fluido. Bueno, si esta distancia, fíjense esta distancia entre el punto A y el punto B en el gráfico, si esa distancia es muy pequeña, se observa de nuevo experimentalmente que el perfil de velocidades es lineal. Bueno, haciendo una serie de definiciones, fíjense que definimos una velocidad, un perfil de velocidades lineal, donde I es la distancia desde la placa hasta la otra placa. Entonces, a partir de eso, definimos una tensión viscosa y un delta beta, que es el ángulo este que se mueve el fluido, o en el caso de que sea un sólido, esto permanece fijo. Entonces, a partir de esas definiciones, uno llega a definir lo que se llama una tasa de deformación, porque en fluidos lo que tenemos es un flujo. Entonces hay una tasa de deformación, una tasa de variación del ángulo de deformación delta beta en función del tiempo. Diferente a lo que pasa en un sólido, donde el ángulo S permanece fijo siempre que estemos dentro del límite elástico del material. Entonces, o el límite de rotura. Entonces, a partir de esa definición, de la tasa de deformación del fluido, es que uno determina experimentalmente que la tasa de deformación del fluido es proporcional a las tensiones de corte. Y bueno, ¿y qué es la tasa de deformación del fluido? Es básicamente la variación de la velocidad con respecto a la altura, porque si el fluido se moviera solidariamente en toda la altura, en toda esta altura, en ese caso no tendríamos tasa de deformación. Y bueno, ahí llegamos a la famosa ley de viscosidad de Newton, que nos dice básicamente que la tensión viscosa sobre la placa, o sea, entre la placa y el fluido, es igual a una constante que se llama la viscosidad dinámica o la viscosidad absoluta de los fluidos, y multiplicado por, por el gradiente de la velocidad con relación a la altura sobre la placa. Bueno, esta es una ley muy importante que básicamente se la tienen que aprender de memoria, pero tienen que entender de dónde sale cuál es el principio, o mejor dicho, cuál es el fundamento por el cual llegamos a esta ley. Y hay que tener muy presente que la ley de viscosidad de Newton se obtiene básicamente de forma experimental, porque experimentalmente uno determina la condición de no deslizamiento, es decir, la condición de adherencia del fluido a las placas, ¿sí? Bueno, aquí hacemos algún comentario acerca de las unidades de la viscosidad dinámica. Fíjense que para que esto sea dimensionalmente consistente, esto es un gradiente de velocidad, entonces queremos obtener unidades de tensión, unidades de, básicamente, fuerzas por unidad de área. Entonces de ahí vamos a poder despejar las unidades que necesita tener nuestra viscosidad. Bueno, la viscosidad en el Sistema Internacional de Unidades se mide en pascal por segundos, y si expandimos la definición del pascal, vemos que la viscosidad es básicamente kilogramo sobre metro segundo. En otras unidades o en otros sistemas se usa el centipoise o el poise, bueno, con la equivalencia que está escrita ahí abajo. Bueno, ¿y a qué se debe la viscosidad? Básicamente la viscosidad se debe a la transferencia de cantidad de movimiento que hay a nivel molecular, y acá de vuelta enfatizamos que la viscosidad dinámica es la transferencia de cantidad de movimiento a nivel molecular. Recuerdan que
nosotros podíamos ver al fluido desde un punto de vista macroscópico o de un punto de vista microscópico. Bueno, en este caso, la viscosidad dinámica es una propiedad de transporte a nivel molecular y cuantifica el transporte de cantidad de movimiento entre diferentes placas o diferentes capas o capas adyacentes de fluido. Bueno, hay una definición muy importante en aerodinámica, es lo que se llama la viscosidad cinemática, que básicamente la viscosidad cinemática no es otra cosa que la viscosidad dinámica dividida por la densidad del fluido, en nuestro caso el aire. ¿Por qué se escribe la viscosidad cinemática? Porque van a ver más adelante, sobre todo en mecánica de los fluidos, que muchas expresiones quedan expresadas con este cociente, mu sobre rho. Entonces, para simplificar, hacemos viscosidad cinemática igual a mu sobre rho. ¿Y por qué viscosidad cinemática? Porque la viscosidad cinemática, o sea, cuando hacemos este cociente, van a ver que las unidades que quedan, las unidades en las que queda expresada la viscosidad cinemática son unidades de cinemática, metros y segundos. Entonces queda expresada en unidades de metros de longitud y de tiempo. En el sistema internacional, eso que sería metro cuadrado sobre segundo. Bueno, acá hay un pequeño gráfico de ver de qué depende la viscosidad en un determinado fluido. Depende fundamentalmente de la temperatura, porque la temperatura es la que cuantifica qué nivel de agitación molecular hay dentro del fluido. Es decir, que cuantifica qué nivel de transferencia de cantidad de movimiento hay en el fluido. Entonces, en el caso de los gases, fíjense que acá tenemos un gráfico de cómo varía la viscosidad dinámica en relación a la temperatura. Acá tenemos temperatura, y acá fíjense que esto es una escala logarítmica en ordenadas, entonces estas caídas son muy, muy fuertes. Fíjense que en los gases, la temperatura, si bien hace crecer la viscosidad, su influencia es bastante débil, mientras que en los líquidos, fíjense cómo la viscosidad cae fuertemente cuando aumenta la temperatura. Y ustedes me dirán, ¿por qué si la temperatura cuantifica la agitación molecular, entonces a más temperatura deberíamos tener mayor viscosidad, como sucede en los gases? Bueno, el problema es que en los líquidos la viscosidad en realidad se manifiesta también por la fuerza de cohesión molecular, que en los líquidos son muy fuertes, a diferencia de los gases, que son muy débiles o casi despreciables. Entonces en los líquidos las fuerzas de cohesión molecular disminuyen cuando aumenta la temperatura, y disminuyen fuertemente. Bueno, eso es básicamente lo que pasa cuando calientan aceite, cuando calientan pintura, inclusive cuando se calienta el agua, se observa a simple vista cómo disminuye la viscosidad de los fluidos. Bueno, acá hay un tema muy importante en el título 1.3.2, que es la condición de no deslizamiento. Si alguien tiene una pregunta, me escriben acá por el chat y hacemos un cortecito para escribir la pregunta. Mientras tanto, yo sigo adelante. Fíjense que en el título 1.3.2 tenemos la condición de no deslizamiento. Es un tema conceptual importante, reconocer que la condición de no deslizamiento es una condición empírica, básicamente, algo que se determina experimentalmente. No tiene que ver con ninguna deducción matemática. Cuando hicimos el experimento de las dos placas, vimos que el fluido se adhería a la placa, es decir, no había movimiento relativo entre un flujo y la placa justo en la línea de contacto. Bueno, eso no se determina de otra forma que no sea por medio de la observación. Entonces, cuidado con confundir la condición de no deslizamiento con una consecuencia matemática de la ley de viscosidad de Newton, porque uno ve acá que frente a una velocidad en la placa, justo en la interfaz entre la placa y el fluido, equivale a un gradiente de la velocidad infinito sobre ese punto, y esto nos llevaría a una tensión infinita
debido a la viscosidad. Bueno, obviamente eso físicamente no tiene sentido, y no tiene sentido básicamente porque nosotros, o mejor dicho, Newton, derivó su ley de viscosidad asumiendo la condición de no deslizamiento, asumiéndola como una condición empírica del problema. Así que cuidado con confundir la condición de no deslizamiento, que es una condición experimental, con alguna consecuencia de la formulación matemática. Bueno, uno de los puntos más importantes de esta sección es la definición del número de Reynolds. En el título 1.3.3, fíjense que titulamos el número de Reynolds, aunque todavía no dijimos qué es. Bueno, después, si bien vamos a determinar qué es el número de Reynolds a partir del análisis dimensional, en este capítulo básicamente lo formulamos casi como una definición, diciendo que es básicamente la relación entre las fuerzas debidas a la inercia del fluido, esto es básicamente el producto de la densidad por la velocidad, dividido las fuerzas debidas a la viscosidad, es decir, a la viscosidad dinámica. Y eso a su vez multiplicado por una longitud de referencia que nos dice la escala del problema. Bueno, este número de Reynolds, que es uno de los números más importantes de la aerodinámica y el cual se lo tienen que saber también en principio de memoria, pero después van a entender el fundamento de por qué tiene esta forma, básicamente nos dice que si en un flujo es más importante el efecto viscoso del flujo o es más importante el efecto de inercia del flujo. Imagínense, por ejemplo, un avión, el número de Reynolds, tenemos velocidades bastante grandes, la densidad del aire es aproximadamente 1 y las longitudes de referencia en un avión son generalmente grandes. Mientras que la viscosidad del aire es del orden de 10 a la menos 5, hablando siempre en unidades consistentes. Entonces, el número de Reynolds siempre nos da del orden de los millones. O sea, en un flujo como en el flujo de un avión, el número de Reynolds es importante, quiere decir que los efectos de inercia, el efecto de movimiento del flujo es el que, entre comillas, gobierna el movimiento. Mientras que en otros problemas, por ejemplo, problemas de flujos de aceites o problemas donde las dimensiones de los elementos, de los objetos son muy pequeñas, imagínense el movimiento de partículas de polvo en el aire, los números de Reynolds son del orden de la unidad o de las decenas, lo cual nos da Reynolds bajos, quiere decir que el movimiento está gobernado por la viscosidad. Importantísimo es darse cuenta que el número de Reynolds no tiene dimensiones, como todos los números adimensionales, o los números, digamos, los números de la aerodinámica, no tiene dimensiones. De esta forma uno se desprende de los problemas dimensionales y simplemente informando el número de Reynolds, uno básicamente entiende frente a qué tipo de flujo estamos. Fíjense que acá hay un ejemplo, más o menos no, se me pintó todo más o menos por acá, bueno, más o menos por acá. Hay un ejemplo que habla del flujo de aceite y el flujo de agua, y bueno, frente a una condición de igual número de Reynolds, los flujos se van a comportar de manera similar, y frente a una condición de números de Reynolds muy diferente, los flujos se van a comportar de manera muy diferente. Bueno, acá está el experimento que hizo Reynolds para determinar esta condición adimensional, que no es arbitraria, sino que tiene un fundamento. Y lo que Reynolds determinó con su experiencia es básicamente cómo se comporta el flujo en condiciones de números de Reynolds relativamente altos. Para eso hacía circular un colorante dentro de una corriente de flujo uniforme, de agua uniforme. Y dependiendo de la velocidad del flujo, fíjense que el número de Reynolds es directamente proporcional a la velocidad, dependiendo de la velocidad del flujo,
podían darse diferentes tipos de movimientos. En los movimientos en números de Reynolds relativamente bajos, esa inyección de colorante se mantenía más o menos estable aguas abajo de la corriente. Y una vez que se iba aumentando la velocidad, ese hilo, que en principio debía mantenerse, porque es básicamente la forma de las líneas de corriente de un flujo uniforme, empezaba a oscilar y con más aumento de la velocidad empezaba a mezclarse. Bueno, seguramente alguna vez escucharon hablar de turbulencia y este es el experimento para visualizar la turbulencia. En números de Reynolds bajo, el flujo se mantiene de forma laminar, se dice, quiere decir que las capas de fluido no interactúan en dirección normal a las líneas de corriente, sino que se mantienen planas en este problema de flujo uniforme, se mantienen planas y no hay transferencia de masa en dirección normal a la línea de corriente. No hay transferencia de masa a nivel macroscópico. Sí hay transferencia de masa a nivel microscópico, que es básicamente lo que produce la viscosidad dinámica. A medida que aumentamos el número de Reynolds, o básicamente en este experimento aumentamos la velocidad, aquí aparecen cambios en la estructura macroscópica del flujo y empiezan a haber intercambios a nivel de partículas de fluido. Recuerden que las partículas las definíamos como colecciones de muchas cantidades de moléculas. Entonces, a nivel de partículas, empieza a haber movimiento transversal del flujo, que básicamente produce la mezcla del colorante dentro de todo el seno del fluido. Y no solamente, como sucede en el flujo laminar, en dirección de la línea de corriente. Bueno, la turbulencia es un fenómeno muy importante en aerodinámica, un fenómeno que está todavía siendo estudiado y el cual todavía está siendo bastante difícil de caracterizar. De hecho, no hay una teoría cerrada de la turbulencia y no hay un entendimiento total de por qué se produce el fenómeno. Sí lo podemos modelar de alguna forma, pero no explicar del todo. En términos de formulaciones, lo que vemos es que cuando aumenta el número de Reynolds, las partículas adquieren una especie de velocidad aleatoria, que es la aleatoria en todos los sentidos, o sea, no solo en el sentido de la línea de corriente, que es el que produce básicamente la mezcla del fluido. Bueno, aquí en el texto van a poder leer algunos ejemplos de turbulencia que bueno, que creo que son bastante gráficos y los van a poder entender bien. Bueno, acá definimos lo que es la velocidad aleatoria, etcétera. Esto se los dejo para que lo lean ustedes. Y lo que sí queremos que entiendan bien es cuál es la diferencia tanto cualitativa, o mejor dicho, cuál es la diferencia cualitativa entre el flujo laminar y el flujo turbulento, y además también conocer cuáles son las definiciones básicas del flujo turbulento. Fíjense que en flujo turbulento la velocidad ya no es simplemente una velocidad promediada, sino que aparece esta componente B', que esa componente B' nos dice que es una componente aleatoria que se suma vectorialmente a la velocidad media. Hay una velocidad media, que es la que correspondería al movimiento macroscópico de las líneas de corriente, y existe una velocidad aleatoria que básicamente desvía a la partícula de ese movimiento. La intensidad justamente de esta velocidad aleatoria es lo que nos dice cuál es la intensidad de turbulencia de un flujo. Cuanto más grandes son estas velocidades aleatorias, más grandes son las desviaciones del flujo, las desviaciones turbulentas, si queremos llamarlo de alguna forma, y más turbulento va a ser el flujo.
Bueno, todo eso se mide con lo que se llama índice de turbulencia. Bueno, todas esas definiciones se las dejamos a ustedes. Y fíjense que el último título de esta sección es el de capa límite, que capa límite también es una definición muy importante en aerodinámica, sobre todo en aerodinámica aeronáutica, que si bien acá en esta materia la vamos a ver de forma cualitativa, en mecánica de fluidos ya la van a caracterizar un poco más en el semestre que viene y van a aprender un poco de las teorías de la capa límite. Acá simplemente decimos que la capa límite es básicamente una pequeña región del flujo adyacente a un cuerpo. Por ejemplo, disponemos un cuerpo que es una placa plana, fíjense, es una placa infinitamente delgada, colocada paralelamente a las líneas de corriente y que, bueno, que tiene espesor infinito y que está perfectamente paralela al flujo uniforme. Bueno, en este caso, cuando el Reynolds es, a ver si ese gráfico lo tenemos más acá, no lo tenemos, pero bueno, cuando el Reynolds es lo suficientemente grande, o sea, mucho mayor que 1, como está indicado aquí, cuando el Reynolds es mucho mayor que 1, lo que vamos a ver es que es la transición entre la velocidad nula que se produce sobre la placa por la condición de no deslizamiento y la velocidad del flujo libre, que sería la velocidad que tendría el flujo si no existiera el cuerpo. Bueno, esa transición se da en una pequeña región muy cercana a la placa y a esa región la llamamos capa límite. Es importante darse cuenta que la capa límite existe siempre que el número de Reynolds sea lo suficientemente grande. Porque si el número de Reynolds no es lo suficientemente grande, ¿qué implica? Si volvemos aquí a la definición del número de Reynolds, si el número de Reynolds no es lo suficientemente grande, fíjense acá, implica que las fuerzas viscosas son importantes en el movimiento. Entonces ya la capa límite no tiene, no se aplica, sino que el efecto de la viscosidad se va a ver en todo el campo de movimiento, o en gran parte del campo de movimiento. En nuestro caso aeronáutico, que casi siempre estamos tratando con altos números de Reynolds, la presencia de la capa límite se da en la mayoría de los problemas que vamos a analizar. Bueno, fíjense que a medida que el flujo va avanzando sobre la placa, la capa límite, es decir, esa región donde la velocidad varía, va creciendo. Y va creciendo porque básicamente más el flujo, cada vez más alejado de la placa, va perdiendo impulso o cantidad de movimiento, dado justamente por el efecto de la viscosidad dinámica. Si decimos que es el efecto de la viscosidad dinámica, estamos diciendo que es un efecto molecular. Recuerden que la viscosidad dinámica es el indicador a nivel molecular de la transferencia de cantidad de movimiento entre las diferentes placas. Pero si el flujo sigue avanzando, fíjense que acá a medida que vamos avanzando va aumentando la distancia recorrida por una partícula de fluido en presencia de la placa. Entonces, a medida que va avanzando, ¿qué va pasando? Fíjense que el número de Reynolds depende de esto que está aquí, L, que es la longitud o una longitud de referencia, y a medida que esa longitud de referencia crece, el número de Reynolds crece. Y a medida que el número de Reynolds crece, llega a un punto que se alcanza la condición de turbulencia. Bueno, ese número de Reynolds, para el cual el flujo transiciona, como se dice, el flujo transiciona de su condición laminar, donde la transferencia de cantidad de movimiento dentro de la capa límite era a nivel molecular, transiciona a flujo turbulento, donde en este caso, como tenemos velocidades aleatorias a nivel macroscópico, entonces la transferencia de cantidad de movimiento del fluido o en el flujo es justamente a nivel macroscópico. Y eso produce que
la capa límite, fíjense aquí, crezca mucho más rápido. Es mucho más eficiente transferir cantidad de movimiento a nivel macroscópico, es decir, a nivel de muchos millones de partículas, que a nivel molecular. Entonces, durante la condición de flujo laminar dentro de la capa límite crece de una forma. Y cuando llega al número de Reynolds crítico, es decir, recorrió una distancia para la cual se alcanza un determinado número de Reynolds, el flujo transiciona a turbulento y la capa límite va a empezar a crecer mucho más rápido. Fíjense que si acá dibujamos esquemáticamente el viaje de una partícula de fluido, ese cuadradito azul que está ahí en el gráfico, eso, cuando entra en la capa límite, fíjense que empieza a deformarse por acción justamente de la viscosidad dinámica. Pero cuando transiciona a flujo turbulento, ya fíjense cómo la partícula ya no sigue una línea recta, ya no sigue las líneas de corriente de flujo uniforme, sino que tiene una distribución o un viaje relativamente aleatorio. Bueno, experimentalmente el número de Reynolds dentro de la placa límite, dentro de la capa límite, es básicamente la densidad por la velocidad uniforme por X, la distancia recorrida, dividido la viscosidad de la corriente libre. Bueno, cuando se llega a un X tal que se alcanza la transición de la capa límite, ese X es la longitud crítica de esa placa plana. Bueno, experimentalmente y con algunos modelos matemáticos se puede determinar cómo crece la capa límite. Fíjense que este parámetro delta es el que definimos aquí en esta figura. Delta de X es mucho menor que L, que la longitud de la placa, y delta de X es básicamente el espesor del perfil de velocidades, el espesor de la capa límite. Bueno, en capa límite laminar, fíjense que delta de X varía con la inversa de la raíz del número de Reynolds. Entonces, esto nos dice que básicamente es una parábola acostada la forma en la que crece la capa límite en flujo laminar. En flujo turbulento, ya las teorías matemáticas ya no cuentan porque en flujo turbulento no tenemos todavía bien... ¿Perdón? ¿Cuál es la pregunta? Profe, ¿por qué se multiplica ahí por 5 la capa de límite laminar? Perdón, no te escuché. ¿Cómo? ¿Por qué se multiplica por 5 ahí en la capa de límite laminar? Bueno, el 5 sale básicamente de ajustar los experimentos o la teoría, digamos, son muchas veces constantes empíricas que uno determina cierta proporcionalidad y después hay que multiplicar por una constante. Estas constantes empíricas son muy frecuentes en todo este análisis aerodinámico, especialmente cuando uno determina características del flujo turbulento. En este punto no nos interesa tanto la fórmula, sino nos interesa la forma, valga el juego de palabras. Lo que queremos ver es la diferencia entre el crecimiento de la capa límite en un caso, el caso de flujo laminar, y la diferencia con el flujo turbulento. Porque en flujo turbulento la capa límite crece mucho más rápido y bueno, esto sí se determina más de forma experimental. Fíjense que aparecen unas constantes ahí, 0,16 sobre Reynolds a la 1/7. O sea, esto crece mucho más rápido, es casi, no voy a decir lineal, pero crece más rápido que la parábola, ¿sí? Bueno, estas fórmulas básicamente es definir qué pasa con la tensión de corte sobre la capa, sobre la placa, ¿no?
y aquí se define lo que es el coeficiente de fricción. Después le vamos a dar un poco más de sentido a la definición de los coeficientes. Básicamente, el coeficiente es un número adimensional que nos muestra cuánto vale la tensión de corte viscosa, y para hacerlo adimensional lo dividimos por alguna cantidad de referencia que tenga las unidades de tensión. Y la cantidad de referencia que se utiliza en aerodinámica es la presión dinámica de la corriente libre. Fíjense que tenemos, recuerden cuando habíamos definido la presión dinámica, cuando dedujimos la ecuación de Bernoulli, habíamos deducido la presión dinámica, o habíamos definido la presión dinámica, que era 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado. Bueno, si utilizamos los valores de referencia del flujo libre, tenemos la presión dinámica del flujo libre. Esa presión dinámica tiene las mismas unidades que la tensión, en este caso tensión viscosa, entonces lo podemos adimensionalizar de esa forma. Y eso es lo que se llama un coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción, entonces, en flujo laminar, se determina básicamente utilizando la ecuación de viscosidad de Newton, porque estamos en flujo laminar, o sea que la transferencia de cantidad de movimiento se da a nivel molecular. Por eso podemos usar la ley de viscosidad de Newton, y de esa forma podemos determinar la tensión sobre la pared en flujo laminar. Y bueno, y yendo un poquito más allá, si integramos la tensión en toda la placa, estamos determinando lo que es la fuerza de arrastre que produce el fluido o el flujo sobre la placa, ¿sí? Bueno, acá hay un perfil de velocidades propuesto para flujo laminar, que fíjense que depende básicamente depende de la distancia de la pared, obviamente, y para cuando la distancia de la pared es igual al espesor de la capa límite, esto se hace 1, lo que está entre paréntesis se hace 1, esto es una variación parabólica, y recuperamos la velocidad del flujo. Sí, sí, no alcancé a leer la pregunta. No sé quién había preguntado. Profe, puede abrir el chat de allá arriba a la derecha. Ah, sí, perdón. Uy, lo que pasa es que se me tilda la máquina, por eso no lo había hecho antes. A ver, dame un minuto. Bueno, no alcanzo a poder ver el chat porque acá, bueno, no sé si están viendo ustedes lo que pasa en mi computadora cuando quiero ver el chat, así que sí, escucho la pregunta por audio. Profe, Sí, sí, flujo y fluido se usan indistintamente, como si fueran lo mismo. no es lo mismo, naturalmente, obviamente no es lo mismo. Podemos decir, en algún caso, por ejemplo, la fuerza que produce el flujo o que produce el fluido, podríamos usarlo en ciertos términos de forma análoga. La fuerza que produce el fluido moviéndose. Pero no, evidentemente no es lo mismo. Y ahí aprovecho tu pregunta para reforzar el concepto del número de Reynolds. Fíjense que el número de Reynolds, subimos un poco, el número de Reynolds depende de una velocidad. Entonces, ojo con pensar que el número de Reynolds es una propiedad de un fluido. No, el número de Reynolds siempre es propiedad de un flujo, porque hay una velocidad asociada. Un fluido puede ser algo que está en reposo y sus propiedades son básicamente las propiedades termodinámicas del fluido y las propiedades de transporte, la viscosidad, pero no confundir flujo y fluido, por ejemplo, para referirse al número de Reynolds. O básicamente, cuando hablábamos de flujo incompresible, asumíamos que el flujo era incompresible por la condición de velocidad, pero sabemos que el fluido aire es compresible, ¿no es así? Entonces, bueno, hay que usar los términos con cierta
con cierta propiedad. ¿Se entendió? Bueno, continuamos. A ver si puedo volver a abrir el... Ahí volvimos. Bueno, si no hay más preguntas, continuamos un poquito más. Ya estamos casi terminando y dejamos un lugar para las preguntas. Bueno, en el caso de... Fíjense que estos son básicamente pasos matemáticos. Si integramos toda la tensión, o mejor dicho, si integramos la tensión en toda la superficie de la placa, es básicamente una fuerza. Y esa fuerza es la fuerza de arrastre. Acá la ecuación 1,65. Y bueno, y este perfil de velocidad es el que se propone para un flujo de capa límite. ¿Sí? Un flujo de capa límite laminar. Bueno, vamos al caso de la capa límite turbulenta y todo se complica bastante más, porque ya las cosas no se producen a nivel molecular, sino que los movimientos aleatorios ya son a nivel de partículas. En este caso, ya pensar en una transferencia de cantidad de movimiento a nivel molecular no tiene mucho sentido porque evidentemente las partículas se están moviendo aleatoriamente en todas direcciones. Bueno, como referencia, fíjense aquí, tenemos que el número de Reynolds crítico en una capa, en una placa, es del orden de los 500.000. Pero cuidado con esto, porque el número de Reynolds crítico depende básicamente de las condiciones del flujo libre, es decir, de si el flujo libre ya no presenta cierto nivel de turbulencia. Imagínense que si ustedes salen afuera a sentir el viento atmosférico ya tiene un cierto nivel de turbulencia. No es lo mismo que el flujo que uno produce dentro de un túnel de viento, que trata de que sea lo menos, o en general trata de que sea lo menos turbulento posible. Entonces, dependiendo básicamente del nivel de turbulencia de la corriente libre y además dependiendo también de la rugosidad de la placa, porque placas muy rugosas predisponen la turbulencia. ¿Por qué predisponen la turbulencia las placas muy rugosas? Básicamente porque las rugosidades de la placa, acá fíjense en esta figura, la placa está dibujada como algo bien lisito, bien liso. Si uno hiciera un zoom o pensara que esto es algo amplificado, acá veríamos la terminación superficial de la placa, y si eso es demasiado rugoso, esas imperfecciones, esas puntas que pueden aparecer en las placas, van rompiendo la capa límite y van favoreciendo la generación de turbulencia, ¿no? Entonces, frente a condiciones de placas muy rugosas, este número de Reynolds crítico disminuye. Y frente a condiciones de placas muy lisas, de determinados, digamos, superficiales bien pulidos, este número de Reynolds puede aumentar. ¿Sí? Bueno, ya cuando hablamos de capas límites turbulentas, todo se vuelve mucho más empírico. Y bueno, y todas estas correlaciones son básicamente en base a experimentos, por eso aparecen esas constantes medias raras. Acá, bueno, a ver si me deja seleccionar. Bueno, fíjense acá. 0,027 sobre Reynolds a la 1/7 para el coeficiente de fricción turbulento. Y bueno, y la capa límite se propone con un perfil que va a la 1/7. O sea, un perfil con un gradiente mucho más notable sobre la superficie de la placa. Bueno, acá están un gráfico de los dos perfiles de velocidades. El perfil azul corresponde a un perfil teórico de capa límite laminar, y el perfil rojo corresponde a un perfil de capa límite turbulenta. Fíjense lo que pasa acá sobre el cero.
sobre la placa sería esto. Sobre la placa vemos que el gradiente de la velocidad es mucho mayor en el caso de capa límite turbulenta, fíjense la línea roja, que en el caso de capa límite laminar. ¿Qué significa que el gradiente de velocidad sobre la placa sea mucho más importante en capa límite turbulenta? Básicamente que, volvemos para atrás, que la fricción, que la tensión viscosa debida a capa límite turbulenta es mucho mayor. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué estamos usando la fórmula de viscosidad de Newton, que considera solamente la transferencia de cantidad de movimiento a nivel molecular si estamos en presencia de capa límite turbulenta? Bueno, el tema es que es justo sobre la placa, o sea, justo en las capas de fluido o que están muy cerquita de la placa, ¿qué sucede? La placa es una condición de contorno sólida, o sea, algo que el flujo no puede atravesar. Entonces, como el flujo no puede atravesar la placa, el movimiento en dirección normal a la placa en regiones muy cerquita de la placa no puede darse. Y el flujo tiende a moverse paralelo a la placa, es decir, en dirección de las líneas de corriente del flujo libre. En esa región muy pequeña de la placa, de la capa, justo a continuación de la placa sólida, se produce una subcapa límite que se conoce como subcapa laminar. O sea que dentro de la capa límite turbulenta hay una capa límite laminar muy chiquita y adherida a la placa, que esa capa es justamente la subcapa laminar que nos permite asumir que dentro de esa subcapa laminar, es decir, justo sobre la superficie, la tensión viscosa puede calcularse con la ley de viscosidad de Newton. ¿Se entiende? Ahora, fuera de la capa límite, de la subcapa límite laminar, es decir, en la mayor parte, en la mayor porción de la capa límite turbulenta, no vale la ley de viscosidad de Newton. En esa región tenemos que la capa límite, mejor dicho, que la transferencia de calor dentro de la capa límite es a nivel macroscópico. No vale la fórmula de viscosidad de Newton para calcular la tensión viscosa dentro de toda la capa límite. ¿Sí? Bueno, acá hay un pequeño ejemplo de básicamente una placa plana que está sometida a un flujo paralelo y se pide calcular la fuerza de arrastre sobre esa placa. Básicamente lo que hay que hacer acá es, fíjense, si la placa del problema fuera esta, lo que tenemos que hacer es determinar dónde se produce el punto de transición de la capa límite para las condiciones de flujo que están informadas en el problema, y en la parte anterior a donde se produce la transición vamos a tener capa límite laminar, vamos a usar las fórmulas de capa límite laminar. En la parte posterior a la transición vamos a tener capa límite turbulenta, entonces vamos a usar las fórmulas de capa límite turbulenta. Entonces, de esa forma vamos a, básicamente, a obtener una primera fuerza de arrastre debida al flujo laminar, fíjense ahí, de F lam, que va desde 0, el borde de ataque de la placa, hasta el X crítico, es decir, hasta el punto donde la capa límite transiciona. Y si vamos a la parte turbulenta, la integral se va a hacer desde X crítico, que es el punto donde transiciona la capa límite, hasta la longitud total de la placa. Después, la resistencia total es básicamente la suma de las dos, o mejor dicho, el arrastre total es básicamente la suma de los dos arrastres, y ahí tenemos la fuerza total que tiene que soportar esa placa.
Fíjense acá en la integral tenemos B, que sería el ancho de la placa, el ancho en dirección normal al plano de la pantalla, de la hoja, y el 2 se debe a que la placa, si bien acá estamos dibujando solamente lo que pasa arriba, por abajo, si el flujo acá continúa, por abajo pasa básicamente lo mismo, entonces tenemos la misma condición de flujo, entonces las dos superficies de la placa contribuyen al arrastre. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces hasta aquí vimos los tres conceptos básicos de este capítulo, que son la viscosidad dinámica, el número de Reynolds y el concepto de capa límite. Y ahí entre medio tenemos los conceptos de flujo laminar y flujo turbulento. Bueno, el último punto que nos está quedando es este aspecto que es muy importante también, que es el punto de la separación de la capa límite. Bueno, imagínense que nosotros tenemos una esfera como esta, se ve ahí la figura 1.21, fíjense, en la figura de arriba estamos dibujando la mitad del campo de movimiento. Hay una corriente uniforme que impacta la esfera, ¿sí? En una condición ideal de flujo, fíjense que las líneas de corriente van a acomodarse a la presencia de la esfera y después van a retomar su posición original y van a continuar. Bueno, en la realidad eso no se produce. En realidad lo que se produce es que el flujo básicamente nunca llega a recuperarse por atrás de la esfera y atrás se produce un desprendimiento, una separación de flujo o de capa límite y aparece lo que se llama una estela. Esto es muy fácil de ver en cualquier elemento que va por el agua, ¿no? Que se va moviendo en el agua uniforme. Fíjense que detrás del cuerpo, por ejemplo, si movemos una placa, una esfera o inclusive una embarcación que se mueve en el agua, por atrás siempre queda algo que da la sensación de ser un flujo mucho más turbulento que el flujo que estaba por adelante del cuerpo, que es lo que se conoce como estela. ¿Y por qué se produce esto? Básicamente se produce por la presencia de la viscosidad. Si nosotros analizamos la línea de corriente, fíjense que hay una línea de corriente que pasa justo por o que, digamos, divide justo el flujo a la mitad, esta que está acá abajo. Entonces, esa línea de corriente que pasa justo por debajo es la línea de corriente de impacto. En teoría, esta línea de corriente, fíjense que termina justo en este punto que dice ahí, punto de estancamiento o punto de impacto. Entonces, si nosotros seguimos una línea de corriente que está infinitamente próxima a ese punto a esa línea de corriente de estancamiento, tendríamos una línea de corriente que viaja adherida a la esfera y en el caso ideal va a seguir toda la forma de la esfera para continuar el flujo por detrás de la esfera. Bueno, lo que sucede es que esa línea de corriente, fíjense que cuando viaja desde el punto de impacto o desde el punto A, acá en el dibujo de abajo, desde el punto A, cuando viaja desde el punto A hacia el punto C o D, fíjense que las líneas de corriente se van estrechando en esa región. Y si las líneas de corriente se van estrechando en esa región, recuerden que nos dice la ecuación de continuidad, que si el área disminuye, entonces la velocidad tiene que aumentar para que se satisfaga el principio de conservación de la masa. Entonces, como las líneas de corriente se van estrechando, justamente por la presencia del cuerpo, el flujo se acelera. Y si el flujo se acelera, sabemos de la ecuación de Bernoulli que si crece la presión dinámica porque crece la velocidad, entonces ¿qué pasa con la presión estática? Disminuye, ¿no es así? Entonces, en esta región, desde el punto A hacia el punto C, vemos que el flujo viaja desde una región de mayor presión hacia una región de menor presión, justamente porque la presión estática va disminuyendo a medida que aumenta la velocidad.
Bueno, y ese viaje que se da en una región desde donde la presión es mayor hacia donde la presión es menor, es lo que se conoce como un gradiente favorable de presión. ¿Por qué? Porque básicamente los flujos, los fluidos, tienden a viajar naturalmente de esa forma. Si nosotros liberamos algo que está a alta presión, la presión se va a liberar para tender a equiparar las presiones. O sea, el fluido naturalmente viaja desde las zonas de alta presión hacia las zonas de baja presión. Entonces, en esa primera etapa, no hay ningún problema con las líneas de corriente. Ahora, cuando tiene que hacer el camino inverso, es decir, viajar desde las zonas donde hay mayor velocidad hacia las zonas donde hay menor velocidad, fíjense el gráfico de arriba, el gráfico de fluido ideal. Entonces, en ese caso va a viajar desde una región de baja presión o de presión mínima, porque justamente ahí arriba de la esfera es donde más estrechadas están las líneas de corriente o más estrechas y donde más rápido viaja el flujo, es decir, donde es más baja la presión estática. Entonces va a viajar desde una zona de alta presión, de baja presión, hacia una zona de mayor presión, detrás de la esfera, donde se recuperaría la condición de flujo libre, tendríamos la presión de la corriente libre, que es mayor que la presión acá de esta zona de flujo acelerado. Entonces, en la zona posterior de la esfera, el flujo debería viajar desde una zona de alta presión hacia una zona, perdón, desde una zona de baja presión hacia una zona de mayor presión. Eso obviamente es un gradiente de presión adverso, porque el flujo, la energía cinética que trae el flujo tiene que vencer esa condición de presión. Ustedes imagínense básicamente que cuando uno va en bicicleta y se tira por una bajada, la condición de que la altura va disminuyendo es favorable. Básicamente nos favorece nuestra aceleración. Ahora, si nosotros tenemos que pedalear en condición de subida, evidentemente es una condición desfavorable, porque tenemos que hacer fuerza para poder de esa forma aumentar la energía potencial, nuestra energía potencial. Bueno, algo parecido pasa con el flujo. Tiene que ir desde una zona de baja energía de presión hacia una zona de alta energía de presión. ¿Y cómo puede transformarla esa energía de presión? Por medio de la energía cinética que trae la partícula. ¿Se entiende? Entonces, si el flujo fuera ideal, es decir, si no tuviéramos mecanismos de disipación, si no hubiera viscosidad, entonces el flujo podría subir esa colina de presión, como se dice en forma metafórica, es decir, poder subir hasta lo alto, podría bajar hasta lo más bajo del valle de presión, y después con esa misma energía potencial, energía cinética que alcanzó acá arriba, que es máxima, podría otra vez subir hasta la condición de energía potencial inicial. Pero ustedes saben que en ese proceso hay fricción, entonces llega un momento que la energía potencial disponible no es suficiente para vencer el gradiente adverso de presión, justamente porque la viscosidad, es decir, el rozamiento del fluido sobre la esfera, redujo su energía potencial, su energía cinética. Entonces la energía cinética máxima que alcanzó en el punto C ya no es suficiente para recuperar la condición de energía de presión inicial que tenía en el punto A. Entonces llega un punto donde esa energía cinética no puede vencer el gradiente de presión y el flujo se separa, básicamente porque el fluido viaja desde la zona de alta presión detrás de la esfera hacia la zona de baja presión en el punto E. Bueno, y esa corriente inversa que se ve ahí, esas dos flechas, ahí atrás donde dice estela, indica básicamente la separación del flujo. ¿Sí? Bueno, acá tenemos básicamente un gráfico que nos muestra los distintos perfiles de velocidades en cada uno de los puntos sobre la esfera.
Fíjense que en el punto A sería la condición de capa límite clásica, tiene una forma más o menos parabólica, sería como una capa límite laminar. Pero a medida que el flujo va perdiendo energía por la presencia de la viscosidad, esa capa límite es como que se va achatando y llega un momento que en el punto E aparece ahí justo donde dice flujo separado, esa es una región de flujo inverso que se da justamente por la deficiencia de energía cinética que trae el flujo. Acá es importante darse cuenta que la condición de desprendimiento de la capa límite se debe justamente a la presencia de un gradiente adverso de presión. Es decir, si no existiera un gradiente adverso de presión como el que existe en esta condición, entonces, en principio no se separaría el flujo. ¿Se entiende? Bueno, esto después les recomiendo que lo lean con más paciencia. Van a ver que es bastante simple de entender si uno entiende las analogías que se pueden plantear entre la energía de presión y la energía potencial. Y bueno, y la condición de flujo separado, después vamos a ver más adelante durante la materia, que es una condición que en general no es deseable en aerodinámica, porque nosotros casi siempre buscamos reducir la fuerza de resistencia, es decir, la fuerza de arrastre del fluido, y estas condiciones de flujo separado lo que producen es que exista detrás de los cuerpos una fuerte área un área considerable de alta presión que favorece básicamente la resistencia aerodinámica. Bueno, este último punto, ese se lo dejo que lo lean a ustedes, y fíjense que acá en el capítulo hemos agregado una guía de estudio donde básicamente se hacen una serie de preguntas para ver que estén más o menos en condiciones de rendir el parcial. Las preguntas del parcial son de este estilo, son preguntas que se responden básicamente en media carilla, no más que eso, y casi siempre conceptuales, ¿sí? Después hay una guía de problemas que si los quieren resolver también estaría bien. Bueno, ¿hay preguntas? Sí, yo tengo una. Sí, ingeniero. Si me deja meter un caramelito. Bueno, gracias por haber conectado con nosotros. Ha sido un esfuerzo muy grande el que hemos tenido que hacer. Tenemos que agradecerle a Gustavo, que ha sufrido un montón en el día de hoy para poder conectarse. Y les agradecemos que estén con nosotros y participen en este tipo de clases. Hemos abierto un Classroom que se les pasó la información, creo que fue en el día de ayer, para que vayan elaborando los trabajos prácticos. Lamentablemente, los trabajos prácticos, hasta que no nos habiliten el ingreso a los laboratorios, va a ser un poquito difícil. Así que tengan paciencia, léanlos. Y bueno, el ingeniero Galeazzo creo que está conectado por ahí. No sé, Ángel. Estaba conectado. Bueno, de todas maneras, consúltennos y bueno, será hasta el jueves que viene, salvo que tengan alguna pregunta que le quieran hacer acá al doctor Krause. Y bueno, quedamos a su disposición por correo electrónico, ¿no? Este sistema es únicamente para los horarios de clase. Al trabajo sí sería, pero lo que se recomienda es que se quede cada uno en la casita, en el lugar donde están y usen todos los medios virtuales. ¿Me explico? Yo tengo una pregunta. Sí. Con respecto, o sea, los prácticos los haríamos en el laboratorio, o sea, no hay que hacer nada acá en casa, no hay que presentar nada. Bueno, Esa era la duda. tenés que presentar lo que te hemos mandado. O sea, te hemos mandado las mediciones para que vos elabores el informe. Ah, claro. De hecho, ya te está corriendo el tiempo. Sí. Y les volvemos a recomendar, o sea, no pierdan el tiempo con eso, hagan el informe. El primer informe es algo bastante sencillo. Está el formato ahí establecido y también un archivo zip. El archivo zip está, si ustedes lo abren, va a estar en formato látex.
Bueno, hay un montón de plataformas para ejecutar látex. Hay una que usan la mayoría de los chicos que es Overleaf, se corre en línea. Y bueno, ahí pueden trabajar en la nube, o sea que pueden compartir la información entre ustedes a través de la nube, lo cual es bastante importante para la prevención en estas épocas tan difíciles que que nos ha tocado vivir a todos. Bueno, ¿alguna pregunta más para Gustavo, por favor? Adelante, señor Herrera. Y, profe, querías preguntarle sobre el experimento de la esfera. Hay en un libro, Formas y Fluidos, de Shapiro, hace el experimento con una esfera perfectamente lisa y una esfera levemente rugosa y después una más rugosa. En el caso de la esfera rugosa muestra que tiene ciertos cambios de velocidades, eh, un grado mayor de arrastre, y en otros cuando empieza a aumentar gradualmente mayor la velocidad, algo raro pasa y como que la esfera que está rugosa pierde arrastre y empieza a ganar arrastre la que está perfectamente lisa. ¿Por qué pasa eso en realidad? Sí, bueno, eso lo vamos a ver en las próximas clases. En este punto lo que nos interesa es identificar qué produce el gradiente adverso de presión. La rugosidad de la esfera, porque en este punto no hablamos nada de qué pasa con la condición de capa límite, si la capa límite sobre la esfera es turbulenta o si la capa límite sobre la esfera es laminar. Bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero para que más o menos adelantarles algo, fíjense que en la medida que yo tenga capa límite turbulenta, la capa límite, si vemos acá el gráfico, fíjense, el área que hay entre las dos curvas, entre la curva azul y la curva roja, es la diferencia de impulso o de cantidad de movimiento que tiene cada una de las capas límites, o básicamente la diferencia de energía de las dos capas límites. La capa límite roja, turbulenta, tiene mucho más energía que la capa límite azul. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa diferencia de energía, en principio le va a permitir viajar un poco más lejos. En vez de desprenderse en un punto cercano al punto C, si hay capa límite turbulenta, como tiene más energía, va a poder viajar un poquito más lejos y va a reducir el área de flujo separado detrás de la esfera. Bueno, eso naturalmente va a reducir la resistencia aerodinámica. Eso los comento así ahora, después lo vamos a ver con un poco más de fundamentos cuando analicemos la resistencia parásita de cuerpos. Perdón, no alcancé a leer lo que salió ahí en el Preguntó el señor chat. Jerez si vamos a tener clases teóricas los jueves por este medio. Y bueno, la respuesta es que sí, porque hasta que no se sobreponga la situación, vamos a tener que seguir. Y el horario, y sí, sería de las 16 hasta las 18. ¿Qué te parece, Gustavo? Adelantaste una hora. Sí, digamos, el horario de inicio va a ser el horario regular de clases y bueno, después iremos viendo cuando terminen. Las clases así dadas de esta forma son un poco más pesadas y por ahí, bueno, después ya voy a tratar de agilizar acá mi sistema de conexión, así podemos de última escribir algo en el pizarrón y hacerlo un poco más ameno. Pero sí, el horario de inicio de la clase es el horario formal de jueves a las 16. Bueno, respecto de las clases los martes, sí, se van a dar los martes, las va a dar el ingeniero Galeazo, como estaban previstas, y bueno, hasta que podamos ingresar a la facultad, normalmente, ustedes pueden ingresar normalmente a la facultad, digamos, se les enviará la información para que vayan elaborando los trabajos prácticos. La idea es seguir el cronograma tal cual está, y bueno, las actividades ya prácticas de laboratorio, bueno, yo lo lamento muchísimo, pero bueno, tenemos que hacer este sacrificio en pos de contener la plaga que nos está azotando a nivel mundial en este momento. Ustedes saben que probablemente no sea... Sí, sí, entregan individualmente y bueno, eso lo ven con el ingeniero Galeazo, él le pueden consultar
Y en formato PDF, ¿eh? Nada de Word, o sea, nada de .doc o alguno de los otros. Ya tiene que estar concluido en formato PDF, ¿sí? De todas maneras, hay muchas herramientas para poder compartir esto. Pueden trabajar con Google Docs. Véanlo como un proceso también de adaptación y aprendizaje. Sabíamos que iba a llegar tarde o temprano, pero como decía Ambrose Bierce, los gobiernos y las personas hacen lo correcto cuando no les queda otra alternativa. Así ¿Alguna que otra bueno, pregunta? ahí está nuestro querido Ángel Galeazo. Ahí me puede ¿cómo es? Conectar con el micrófono. A ver, Laura. Bueno, espero que me vayan entregando los prácticos. Así lo vamos corrigiendo y en el momento que podamos entrar haremos una versión rápida de los prácticos para que aprendan a medir y a utilizar los instrumentos. A Mientras tanto, distancia, les voy a ir dando todos los datos. ¿Cómo? a distancia, a medir a distancia. No, cuando podamos entrar a la Ah, facultad, por supuesto. vamos a hacer como un curso acelerado de uso de los instrumentos para que se le dé por lo menos algo de sentido a la parte del laboratorio. Sí, es una Mientras pena, tanto, pero yo le bueno. voy a ir dando los datos. A ver qué sale. Ahí te preguntó una señorita si alguna ya tenía los prácticos aprobados y tenían que volver a hacerlo. No leyeron el archivo. Dije, los que tenían los prácticos aprobados durante el año 2018-2019 no tienen que repetirlos. O sea que lo tiene aprobado ya. De todas maneras, la aplicación Classroom, que es la que usamos para crear la clase en el día de ayer, ahí se les va a empezar a subir también otro tipo de información, digamos, para ver cómo hacemos. Y bueno, el cronograma ya está publicado y vamos a tratar de seguirlo. O sea, es un doble esfuerzo, mayor que cuando asiste a clase, porque vamos a tener que tomar las evaluaciones. Esperemos que en esa época se pueda concurrir, y si no, bueno, algo se nos ocurrirá para poder evaluarlos adecuadamente, ¿sí? A fin de que el cuatrimestre se desarrolle lo más normalmente posible. Bueno, esto no es normal, pero digamos, tenemos que adaptarnos. Bueno, ¿alguno del cierre? Bueno, si no hay más preguntas, cerramos. Eh, Cualquier consulta que tengan mientras estén estudiando o escriban un correo. La comunicación sí, por correo electrónico, y bueno, los horarios de clase, no sé, Ángela, ¿vos qué te parece los martes a las 16 horas? No tengo No tenemos, problemas. no hay más problemas de aula ahora. Se terminaron los problemas de Se aula. acabaron. Sí, sí, sí. No hay más superposición de horarios, de aula y todo lo demás. Así que, bueno, quedamos. El martes que viene es feriado. Así es. Así que recién para el jueves que viene, a las 16 horas, bueno, Gustavo les va a dar la clase. Creo que te toca a vos, Gustavo, ¿no es cierto? Y el otro martes ya le toca a Ángel. Vamos a explicar un poco el laboratorio, el 2. El relevamiento de sondas vamos a hacer. Ahí está el cronograma. Ampliarlo un poquito más porque no se ve muy bien. Pero bueno. Bueno, saludos a todos. Nos vemos el jueves Ténganos un entonces. poquito de paciencia. Ténganos un poquito de paciencia porque nosotros también estamos aprendiendo con ustedes. Hasta luego. Chao, chao. Que les vaya bien, Chao, nos ¿eh? vemos. Hasta luego. Vamos a ver.
¿Cómo decís? Sí, sí, le dije que sí, lo que pasa... Está cortado, dame cuenta. Yo ya Claro. terminé acá. ¿Vos querés preparar la merienda?